Esta es la clase número 5. Recuerdan que en la clase pasada definimos el concepto de potencial electrostático y vimos que el potencial electrostático lo íbamos a poder escribir como E punto dr. Y a partir de esta ecuación nosotros encontramos que podemos encontrar el campo eléctrico como menos el gradiente del potencial electrostático. Utilizando esta última expresión y la expresión que habíamos encontrado anteriormente para la ley de Gauss, la divergencia del campo eléctrico es igual a la densidad de carga dividida entre epsilon 0, y metiendo la segunda ecuación en la tercera ecuación encontramos una relación muy importante que nos dice que el laplaciano del potencial eléctrico es igual a menos ρ entre epsilon 0. Y entonces vimos que esta es la ecuación de Poisson. Y vimos que en la mayoría de los puntos del espacio en donde no hay carga eléctrica, el potencial electrostático obedece esta ecuación, que es la ecuación de Laplace. Una cosa que es muy interesante es que nosotros veamos que el campo eléctrico es igual al gradiente del potencial eléctrico dividido al gradiente del potencial eléctrico, a menos el gradiente del potencial eléctrico. Bueno, entonces nosotros vemos que podríamos tratar de calcular el rotacional si calculáramos el rotacional del campo eléctrico, pues sería el rotacional de menos el gradiente del potencial eléctrico. Bueno, vamos a calcular el rotacional de menos el gradiente del campo eléctrico, que esto sería igual a menos el rotacional del gradiente del campo eléctrico. No del campo eléctrico, del potencial eléctrico. Entonces, el gradiente del potencial electrostático en coordenadas cartesianas sería la derivada de u con respecto de x por el vector unitario y más la derivada de u con respecto de y por el vector unitario j más la derivada de u con respecto de z por el vector unitario k. Recordamos que para calcular el gradiente de un campo vectorial, lo que nosotros necesitamos es desarrollar este determinante en donde en el primer renglón tenemos los vectores unitarios, en el segundo renglón tenemos los operadores de derivada parcial y en el tercer renglón tenemos las componentes del campo vectorial. Entonces, si nosotros quisiéramos calcular el rotacional del gradiente de u, pues tendríamos que evaluar el siguiente determinante y jk, la derivada parcial con respecto de x, de la derivada parcial con respecto de y, de la derivada parcial con respecto de z, de las componentes del gradiente del potencial electrostático, que son la derivada parcial de u con respecto de x, la derivada parcial de u
con respecto de y y la derivada parcial de u con respecto de z. Entonces, si hacemos esto, nos va a quedar lo siguiente. Desarrollen el determinante y entonces nos va a quedar y, que multiplica a la segunda derivada parcial de u con respecto de z con respecto de y menos la segunda derivada de u con respecto de y con respecto de z más j por la segunda derivada de u con respecto de z con respecto de x menos la segunda derivada de u con respecto de x con respecto de z más k, el vector unitario k por la segunda derivada parcial de u con respecto de y con respecto de x menos la segunda derivada parcial de u con respecto de x con respecto de y. Y aquí ven que los términos que están entre paréntesis pues se parecen mucho. Primero tomamos la derivada parcial con respecto de z en el primer renglón y después con respecto de y le restamos el término en donde tomamos primero la derivada parcial con respecto de y con respecto de z. Para funciones decentes, si u es una función decente, ¿qué quiere decir que sea una función decente? Que esto va a ser equivalente a que sea por lo menos continua en el punto donde calculamos las derivadas parciales entonces esto implicaría que la segunda derivada parcial de u con respecto de z y después con respecto de x va a ser igual a la segunda derivada de u con respecto de x primero, con respecto de x primero y después con respecto de z. O sea, las segundas derivadas cruzadas van a ser iguales. Las segundas derivadas cruzadas son iguales. Son iguales. Entonces, lo que nosotros estamos encontrando es que el rotacional del campo electrostático va a ser igual a 0. ¿Recuerdan ustedes el teorema de Helmholtz? El teorema de Helmholtz dice que si conocemos la divergencia y el rotacional de un campo vectorial, tenemos ese campo vectorial determinado de manera perfecta hasta el establecimiento de una condición de frontera. Pero entonces lo que nosotros ya sabemos del campo electrostático es que la divergencia del campo electrostático es igual a ρ entre epsilon 0 y que sabemos que el rotacional del campo a 0 y tenemos precisamente el valor de la divergencia y el rotacional
del campo electrostático. Por lo tanto, el campo electrostático lo tenemos completamente determinado por estas dos ecuaciones que tenemos.